Bienvenidos una vez más a este su espacio donde nos acercamos a Dios y es Dios quien se acerca a nosotros a través de su santa palabra. Les habla el pastor John Benito desde la iglesia San Pablo Lutheran Church en El Paso, Texas, y estamos contentos de que estés junto a nosotros. Quédate con nosotros y que Dios te bendiga siempre. Una vez más estamos aquí, mis hermanos, para estudiar la palabra de Dios, y después de haber escuchado la lectura para hoy, te invitamos a inclinar o cerrar vuestros ojos para comunicarnos con el cielo. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Gracias por tu Hijo Jesús y por las buenas nuevas que encontramos en el Santo Evangelio de nuestro Señor. Ahora te imploramos que seas tú bendiciendo a los oyentes de este tiempo, Señor, en que estudiamos tu palabra, y que seas tú quien bendiga sus vidas y quien les ayudes en todo momento. Esta oración la hacemos confiando en tu misericordia y gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, como escuchamos hoy, la lectura de hoy nos habla acerca de un acontecimiento muy importante, y es precisamente el bautismo de Jesús. Una vez más están en Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 15. Y vamos a hablar acerca de algunos de los puntos muy importantes que encontramos en este pasaje. Primeramente, vemos que Jesús va hacia Juan el Bautista para ser bautizado en el bautismo de arrepentimiento. Jesús es bautizado sin necesidad de ser bautizado, pero él decide hacerlo para dar el ejemplo a los judíos de aquella época de que ellos también necesitaban arrepentirse de sus pecados y acercarse al Dios de la gracia, al Dios del amor, y dejar todos esos pesos que las tradiciones habían puesto en sus espaldas. Estaban haciendo muy difícil la obra de seguir al Dios del amor, al Dios de la paz, al Dios que nos ofrece sus dones y que nos invita a que compartamos sus dones con todo el mundo. Estaban haciendo difícil ese trabajo de seguir al Dios creador, al Dios que nos redimió a través de la sangre preciosa de su Hijo. Así que Jesús va donde está Juan y, sin necesidad de ser bautizado, como mencioné anteriormente, él dice: yo estoy aquí. Y Juan le dice: no, pero si yo debo ser bautizado por ti. En otras palabras, tú eres el Mesías, yo debo ser bautizado por ti. Y él dice: no. Él cede para que Juan también lo bautice, y de esa forma da el ejemplo de que ellos debían escuchar la voz de Juan el Bautista, de que debían arrepentirse. Y más abajo nos habla la lectura acerca de la tentación de Jesús en el desierto, y después, al iniciar Jesús su ministerio, vemos que una de las palabras que menciona Jesús tiene que ver con el mismo mensaje de Juan el Bautista cuando dice en el versículo 15: arrepentíos y creed en el Evangelio. Este era el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero vamos nuevamente al versículo 9. Dice: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret, y luego cuando subía del agua, aconteció en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué importante es notar aquí la triunidad del Dios Todopoderoso. Vemos la persona de Jesús, o Cristo mismo, siendo bautizado allí, al comenzar su ministerio, y se escucha de repente la voz desde los cielos, la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, y al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Qué lindo es poder observar en cada parte de la Biblia cómo siempre el Dios que amó tanto a este mundo se ha manifestado a través de estas tres personas, y también siempre ha permanecido unido. Dios se manifiesta como Dios el Padre, como el Dios Todopoderoso al principio de los tiempos. Después se manifiesta la humanidad a través de la persona de Jesús, y hoy en día está con nosotros a través del Espíritu Santo. Pero son solamente tres personas en uno solo. Un solo Dios que te ama, un solo Dios que desea restaurar tu vida, y un solo Dios que habita en la unidad, en esa deidad maravillosa, en la unidad de Dios, y que también nos invita a ti y a mí a que estemos unidos. Vemos allí en el libro de Juan, en el capítulo 17, que la oración de Jesús fue: Padre, yo no oro solamente por estos que están presentes, sino por aquellos que han de venir. La voluntad de Dios es que tú y yo, como sus hijos,
Permitamos que el Espíritu Santo continúe obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que estemos unidos a Él en espíritu, a través de ese Espíritu Santo maravilloso, para que tú y yo podamos sentir la presencia y sentir que nuestro Padre Celestial está con nosotros, sin importar cuál sea la situación por la cual estás pasando. Dios ha prometido estar contigo, y es importante ejercitar la fe, es importante regar esa semilla de la fe que Dios ha sembrado en nuestros corazones, para que esta semilla pueda florecer. Sabemos que el enemigo también ha sembrado la semilla de la amargura, la semilla del resentimiento, la semilla del odio, pero Dios ha puesto en nosotros la semilla de la fe, la semilla del amor, la semilla de la gracia, la semilla del perdón. Y todo esto es muy importante, que nosotros también reguemos con la fe y con amor estas semillas que Dios ha puesto en nosotros, para que podamos ser un reflejo de su amor. Mis hermanos, las tentaciones pueden llegar a nuestras vidas. Dice aquí el versículo 12, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto a Jesús, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Pero lo más importante, o una de las cosas muy importantes que noto aquí, era que Jesús fue tentado. El mismo Hijo de Dios fue tentado por el mismo diablo. Y nosotros también hoy en día podemos ser tentados, pero las tentaciones llegan a nuestras vidas como cristianos para hacernos más fuertes, para que nuestra relación con Dios se fortalezca más. Hermanos, siempre podemos ver que las tentaciones pueden llegar a nuestras vidas, pero llegan con un propósito, y es que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe sea probada. Así como menciona una de las lecturas de hoy, que Abraham fue probado cuando el Señor le pide: entrégame a tu hijo. Mas sin embargo, vemos que solamente era una prueba de amor, porque ya Dios había provisto un cordero para el sacrificio. Las pruebas pueden llegar a tu vida, pero sin embargo, yo y tú confiamos, o estamos llamados a confiar en el Dios que puede transformar todas las cosas y hacer que incluso las cosas que venían para mal sean transformadas para un bien mayor. Porque aquellos a los cuales Dios ama, todas las cosas les ayudan para bien. Y hermanos, nos dice este texto en el versículo 13, que aún las fieras en el desierto servían a Jesús. Y por supuesto, también los ángeles. Dios puede transformar aquello que es malo en algo bueno, porque nuestro Dios es el Dios del imposible. Quizás estés pasando por una situación difícil en tu vida hoy, por un problema que no esperabas, pero sin embargo, a los que Dios ama, todas las cosas ayudan para bien. Entrega ese problema a Dios, entrega esa carga a Dios, y es Dios quien puede hacer esa transformación especial y dar la respuesta a la necesidad que tú necesitas. Jesús comienza su ministerio a partir de su bautizo, y dice el versículo 14 de este texto: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y nos cuenta la historia que en el pasado, cuando el rey de una nación, un rey bueno, tenía un hijo, el evangelio era predicado, las buenas noticias eran predicadas en todo ese reino, de que ya el rey había tenido un hijo, o sea, y había una descendencia en el trono, ya el pueblo estaba seguro, había fiesta, había gozo, porque se sabía que como este rey era bueno, su hijo iba a ser un buen rey también. Ya no había el temor de que después que este rey falleciera, viniera un rey malvado que atropellara al pueblo, que pusiera al pueblo a pasar trabajo. Y nosotros también tenemos hoy el evangelio de salvación, y es que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo nos invita hoy a que nos acerquemos, a que creamos, a que nos arrepintamos de nuestros pecados, y a que creamos en el evangelio, a que creamos en esas buenas noticias que Dios envió al mundo para tu salvación, para que yo sea salvo, para que todos nosotros podamos experimentar el gozo de la salvación y vivir cerca del Dios que nos ama, del Dios que nos capacita, del Dios que desea restaurar nuestras vidas, del Dios que tiene un plan para tu vida. Querido hermano,
Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y cuando leas este pasaje en la palabra de Dios, recuerda que Jesús fue bautizado al comenzar su ministerio. Jesús también pasó por las tentaciones que hoy tú y yo también podemos tener, pero Jesús fue vencedor porque la prueba, la hora de la tentación, lo hizo buscar más a su Padre Celestial en oración. Y ese es el llamado. Cuando la tentación llegue a tu vida, acuda a tu Padre Celestial en oración. Y recuerda, es importante creer en el Evangelio, creer que Dios está contigo porque Él lo ha prometido. Es importante regar la semilla de la fe, echarle agüita a esa semilla de la fe, y no la semilla del resentimiento o de la amargura, sino la semilla de la fe, a la semilla del perdón, porque es precisamente el Dios del perdón quien desea liberarte de todas esas ataduras que el pecado ha traído a tu vida. Es el Dios del amor, de la gracia y de la paz, quien desea que tú experimentes todos esos dones y que estés dispuestos a ofrecerlo al mundo, porque Él desea bendecir tu vida y desea bendecir también a las personas que te rodean. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tu santa palabra. Gracias por tus enseñanzas y porque tú has prometido estar siempre con tus hijos. Bendice, Señor, a las personas que están mirando esta programación y haz la obra de restauración, la obra especial que tú deseas hacer en sus corazones para bendecir sus vidas y para que las personas que están con ellos o a su alrededor también sean bendecidos, Señor. Úsalo, Señor, para que cuando ellos abran su boca, que las personas no solamente escuchen la voz de ellos, sino que escuchen tu voz, oh Dios, a través de sus palabras. Esta oración la hacemos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga con su paz.